Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo, a este podcast. Como siempre, como todos los meses, un capítulo particular, especial, extraordinario, si se quiere, porque hablamos de muchos avances también dentro de la medicina, lo nuevo que hay dentro del Instituto de Previsión Social y también, ¿por qué no?, de vez en cuando también tocamos temas administrativos que son de interés de la población asegurada del IPS. Hoy nos acompaña un tema muy especial porque estamos en noviembre, el noviembre azul, mes de la lucha contra el cáncer de próstata. Nos acompaña hoy el doctor Daniel Romero, él es urólogo del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Jefe del Servicio de Urología. Buen día, Roberto. Gracias por la visita y por el espacio para poder seguir promocionando la salud integral masculina, que así como dijiste, en noviembre se festeja eso y es, aparte de ser el mes del hombre, porque el 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre, se conmemora el 17 de noviembre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, que es el motivo primordial del Noviembre Azul. Y sí, realmente intentar llegar a nuestra gente, que se hagan los controles y tratar de reducir las muertes que genera esta patología en nuestra población. Aunque parezca broma, aunque parezca serio, ¿verdad? A veces la gente, los muchachos tienen más miedo de la prueba para descubrir el cáncer. No sé, hay muchos mitos, muchas leyendas alrededor de eso, pero vamos a hablar de todo eso un poco. Hoy, ¿cómo está la situación del cáncer de próstata, doctora, a nivel IPS? Y a nivel de IPS, ¿verdad? Te faltó bromas, ¿verdad? Porque hay muchas bromas también en torno a lo que es el control para el cáncer de próstata, que dicho sea de paso, hoy en día no se realiza más el tacto rectal. Hay que empezar con eso. Bueno, mayor tranquilidad para los muchachos. Como mecanismo de detección y buscar la enfermedad en un paciente que acude a la consulta, eso no se realiza rutinariamente como antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se consigue detectar solamente un 12% de la enfermedad con ese método, porque no se puede tocar toda la próstata. Justamente acá tenemos una maqueta que muestra eso. Este es el recto, acá está la próstata, la vejiga, ¿verdad? Y si podemos ver, al meter el dedo en el recto, solamente se toca una parte de la glándula, que sería un 12% del total de la glándula. Entonces el tacto no te permite analizar todo el resto y menos el interior de la glándula. Si hay una lesión que se encuentra en ese lugar, evidentemente sí, uno puede tactar y decir, este paciente probablemente tiene un cáncer de próstata, pero sin embargo eso se demostró con el tiempo y gracias a Dios hay otros métodos, ¿verdad? Que son mejores. Volviendo a la pregunta que hiciste, el Instituto de Previsión Social tiene aproximadamente 500 casos de cáncer de próstata nuevos al año. Nuevos. Sí. Y tenemos aproximadamente 250 pacientes que tienen un cáncer de próstata avanzado de ese número. Eso es lo que me preguntaste y realmente se relaciona mucho con el número total que hay en Paraguay, ¿verdad? Que es aproximadamente 1.500 a 1.600 cánceres de próstata al año. Imagínate, nosotros IPS tiene 500 de esos 1.500. Pero uno de los cánceres más curables, ¿verdad? Convengamos eso también. Exactamente, eso es muy interesante de destacar y de ahí este tipo de campaña y hablar sobre todo de los síntomas, porque ese es un punto que siempre recalco yo en todas las entrevistas, ¿verdad? El cáncer de próstata, cuando nosotros podemos detectarlo y en el estadio que podemos detectarlo para curar al paciente, no genera síntomas, o sea, no hay ningún síntoma. Se busca en personas sanas, en población sana, y sí permite curar totalmente esta enfermedad gracias a procedimientos quirúrgicos o también a radioterapia externa, que hoy en día tiene el mismo valor que una cirugía, pero evidentemente eso se reserva para cada caso y para cada paciente. Se puede preguntar, se puede entender cómo se origina el cáncer de próstata, de dónde viene, cómo se da, por la alimentación, qué sé yo, por el estrés, no sé. Digo. Sí, y eso es muy interesante también destacar y es un factor que ayuda a la detección precoz. El factor más importante es la herencia, ¿verdad?
Si tenemos un componente hereditario, tenemos una altísima probabilidad, y eso va aumentando en cuanto a los familiares de primer grado, que es uno de los factores que tenemos en cuenta para hacernos los controles y tener en cuenta el grupo etario, ¿verdad? Si tenemos un familiar de primer grado o 2 o 3, los controles tienen que ser a partir de los 40 años, para que tengan una idea de la importancia que tiene este factor, en especial en un paciente que va a tener cáncer de próstata. Los factores alimentarios y todo eso tienen un papel, pero más para el performance status de la persona en sí, ¿verdad? Pero no van a evitar que si tenemos una carga hereditaria importante tengamos un cáncer, ¿verdad? Tiene mucha importancia la genética, la herencia. En caso que no tengamos esos antecedentes, los controles se hacen por eso a partir de los 50 años. Otro factor es la raza, ¿verdad? Los descendientes afroamericanos tienen una altísima incidencia de cáncer de próstata, ¿verdad? A diferencia de nosotros, son más propensos, ¿verdad? Son mucho más propensos. Inclusive leyendo un poco también acerca de esto, leí algo como la incidencia de la carne también. ¿O es un mito nada más? No, hoy en día, o sea, son factores que lo que realmente se demostró con el tiempo, sobre todo los factores higiénicos dietéticos como la alimentación, la carne, la grasa y un montón de factores, tienen un rol en cuanto al momento en que aparece la enfermedad. Pero si tenemos una carga genética o hereditaria muy importante, por más que hagamos todo eso, ¿verdad? Vamos a tener la enfermedad. Eso es inevitable. La diferencia va a ser que en el momento que nos toque, que probablemente va a ser más tarde, la enfermedad va a ser menos agresiva y vamos a estar mejor preparados para poder tolerar el tratamiento que debemos recibir en ese momento. Hablábamos de la edad cuando uno empieza tiene que concienciarse y empezar a prevenir, o sea, hacerse estudios, pero ¿a qué edad más o menos puede surgir un cáncer de próstata? Y en caso de que tengamos una carga hereditaria importante, a los 40 años podemos tener, y es mucho más agresivo, ¿verdad? Por eso es que cuando hay una carga hereditaria importante, cuanto más son, por ejemplo, tú o tu papá, tu abuelo, tu hermano mayor, vas a tener cuanto más joven y la enfermedad va a ser más agresiva. No sé si me explico. Sí. O sea, que ataca más con fuerza todavía. Sí, así mismo. Es notable todo esto. Ahora bien, cómo uno debe en todo caso prevenir, uno que va llegando ya a los 40 años, desde los 30, tiene que entrar en algún tipo de vida saludable, que siempre no está de más, ¿verdad? Sí. El procurarse un tipo de vida saludable. Pero ¿por dónde podemos empezar a trabajar eso? Y esa palabra es clave, prevenir, ¿verdad? Porque realmente no se puede prevenir. No se puede prevenir. Prevenir quiere decir evitar el evento gracias a unas medidas que podamos hacer, como lo que mencionaste, hábitos higiénicos dietéticos. No se puede prevenir, se puede detectar precozmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Controlarse a la edad recomendada. Si hay factores de riesgo, a partir de los 40 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Un análisis de sangre y nada más. El urólogo podrá determinar en ese momento si se necesita algún otro estudio más, ¿verdad? Porque lo que nos da el PSA es poder hacer un mapa año tras año en ese paciente que empezó a controlarse a partir de los 40 y hay un valor que puede subir por año. Entonces es fácil detectar cualquier variación y recurrir a otro estudio más complejo, como por ejemplo una resonancia magnética nuclear multiparamétrica, que es el gold standard hoy en día, para ver internamente en la glándula si hay algunos cambios que indiquen que puede haber un cáncer de próstata localizado. Antes de los 40 nada. Nada. No hay casos así raros que... Es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Bueno, estamos con el doctor Daniel Romero hablando de lo que es el cáncer de próstata. Para entender, para quitarle el miedo a los muchachos, ya no se hace el tacto rectal. Buenas noticias, sí se hace otro tipo de pruebas para detectar. Así que tenés 40 años, empezá a visitar a tu médico, ¿eh? Ya volvemos. Volvemos nuevamente aquí hoy tratando el tema del cáncer de próstata con el doctor Daniel Romero, jefe de urología del Hospital de Especialidades Ingavi. Mes de noviembre,
mes azul, así como tuvimos el octubre rosa, lucha del cáncer de mamas. Este mes lo recordamos como la lucha contra el cáncer de próstata. Doctor Romero, viene el paciente, se hacen los estudios, se hace el análisis de sangre, el PAS, y sale detectado cáncer de próstata, es positivo. ¿Ahora qué? ¿Cómo viene la mano después? Aparte del shock psicológico que siempre impresiona a una persona cuando se te dice tenés un cáncer. Así es, y eso sobre todo depende de cada paciente. No hay un gol estándar para todos los pacientes. O sea, dependiendo de cada caso, se puede realizar una vigilancia activa. ¿Qué quiere decir eso? No hacer ningún procedimiento quirúrgico, ningún tipo de tratamiento, sino simplemente hacer un control, un esquema de control. Eso generalmente se hace cuando el tumor es muy pequeño y el paciente eventualmente no tiene un riesgo de progresión. Evidentemente son casos muy seleccionados, ¿verdad? El siguiente paso es hacer una cirugía curativa, una prostatectomía radical, le llamamos nosotros, que consiste en quitar toda la glándula, ¿verdad? A diferencia de la cirugía para la patología benigna, que es la hiperplasia prostática benigna, que sufrimos todos los varones por encima de los 40 o 45 años, nosotros siempre ponemos como ejemplo la naranja, ¿verdad? La próstata es como una naranja. Cuando la patología es benigna, se quita toda la pulpa, ¿verdad? Y queda la cáscara. Eso generalmente no se hace una prostatectomía radical, que eso significa quitar toda la glándula. ¿Por qué? Porque a los costados de la glándula, lo explico esto con términos vulgares, transcurren los nervios y los vasos sanguíneos que a los varones nos generan la erección y también la continencia urinaria, parte de la continencia urinaria. Entonces, que es uno de los grandes temores de los varones en el momento de realizarse un tratamiento curativo, ¿verdad? Porque a veces escuchamos decir que después del tacto, ese es el segundo tabú y el miedo del varón en cuanto al mundo próstata. Que podría quedar impotente. ¿No? Que pudiera quedar impotente, incontinente, ¿verdad? Y eso sí, realmente antes era un problema por las técnicas quirúrgicas. Hoy en día, con todas las innovaciones, por ejemplo, nuestra última torre de 3D para la cirugía laparoscópica de alta complejidad que se adquirió este año, es precisamente para ese tipo de cirugía. Nos permite ver mucho mejor, se pueden preservar los nervios y los vasos sanguíneos que generan la erección y también la continencia urinaria. Y algo muy importante es que por más de que existan esos efectos colaterales posteriores a la cirugía, se pueden resolver, ¿verdad? ¿En qué sentido? Una disfunción eréctil severa, por ejemplo, un paciente que no puede tener erección después de la cirugía, se puede hacer una prótesis de pene. Entonces se resuelve eso. Tenemos solución para eso. Igualmente, un paciente que tiene una incontinencia de orina severa, ¿verdad? Que no puede contener la orina y se orina encima, se puede colocar un esfínter artificial, ¿verdad? El doctor le asustaste a los muchachos. Acá todito dijeron así, ¿verdad? Pero bueno. Pero en contrapartida, un cáncer de próstata que salió de la glándula no tiene solución. O sea, el paciente va a morir de un cáncer de próstata si es que nosotros no llegamos a tiempo y no logramos quitar todo ese tumor que está ahí, ¿verdad? Entonces es muy importante recalcar ese punto. Y muchos dicen, no, yo me voy a morir con mi cáncer de próstata, y eso es mentira, porque a la hora de que eso avanza, el paciente viene desesperado, ¿verdad? Y el tratamiento que tenemos que proponer, aparte de generar todo lo que tenía miedo que le genere la cirugía, que es impotencia, ¿verdad? Fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el tratamiento para el cáncer de próstata avanzado está hecho en base a un tratamiento hormonal, donde lo que hacemos nosotros es cortar toda la producción de la hormona masculina. O sea, le castramos al paciente en términos vulgares. No quirúrgicamente como antes, pero con drogas de última generación. Entonces, aparte de perder la erección, uno pierde la libido, que es el deseo sexual, ¿verdad? Y esos cambios hormonales generan un montón de trastornos en nuestro cuerpo, como una pérdida de la masa ósea, trastornos de las emociones, ¿verdad? Uno se emociona fácilmente porque nos cortan la producción de testosterona, que es lo que nos vuelve hombres, aumento de peso, eventos cardiovasculares. O sea, el precio que pagamos es terrible, es de 10 o 100 veces más, ¿verdad? Y evidentemente,
como mencioné anteriormente, una cirugía curativa, si bien puede tener unos efectos colaterales, eso se puede resolver. Tenemos las herramientas hoy en día para resolver, ¿verdad? Y el siguiente paso es algo muy interesante, sobre todo en pacientes que no son candidatos a la cirugía. Ejemplo, un paciente al cual le detectamos un cáncer de próstata localizado, pero no lo podemos operar porque tiene antecedente un triple bypass coronario, muchas patologías de base, donde es un riesgo la cirugía. Claro. Entonces tenemos otra herramienta en nuestro servicio que es la radioterapia externa, ¿verdad? La radioterapia externa tiene el mismo porcentaje de cura que una cirugía. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué no le hacemos entonces radioterapia a todos? A todos. Por un sencillo motivo. En un paciente muy joven, yo no le puedo ofrecer, si está en condiciones de recibir una cirugía, una radioterapia, porque nosotros no quitamos la glándula. Quemamos la zona donde están los tumores y ese paciente evidentemente tiene una predisposición genética, va a vivir mucho tiempo y puede hacer otro foco de cáncer de próstata en el tiempo. Puede hacer otra que vez. se tiene que volver a tratar. Entonces, y probablemente no lo voy a poder irradiar de vuelta y tampoco probablemente operar, ¿verdad? Por los daños que genera la radioterapia. Hay algunos casos donde se puede, pero es muy difícil. Entonces, casos especiales son la radioterapia para Así mismo. estos pacientes que están comprometidos con otras patologías. Totalmente, y por eso te dividí esos tres grupos, ¿verdad? Y cada paciente o sea, entra en un grupo seleccionado dependiendo de cada caso, ¿verdad? La vigilancia activa, donde no se hace nada, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento con radioterapia externa, ¿verdad? ¿La quimioterapia no entra nada en esto? La quimioterapia prácticamente no se usa en el cáncer de próstata. Con intención, en los tratamientos con intención curativa, inclusive en los tratamientos de enfermedad avanzada, casi no tienen lugar. Se usa, pero en casos súper seleccionados. Así mismo. Entonces, ese tratamiento, ¿cuánto tiempo dura así un tratamiento para eliminar toda posibilidad? Y generalmente... O sea, no es que vos venís a operar y ya está listo, chau. No, y lo que se hace es, se hace un tratamiento curativo, ya sea quirúrgico o de radioterapia, y el seguimiento es de por lo menos 5 años para poder dar de alta a ese paciente. Para decir, está curado y no va a volver a presentar síntomas o una recidiva de alguna célula tumoral. Sea cual fuera la edad. Sea cual fuera la edad. Luego, un tratamiento curativo quirúrgico o de radioterapia es el tiempo de seguimiento. En el paciente con radioterapia, si el paciente es muy joven, ¿verdad?, se recomienda hacer el seguimiento por lo menos hasta los 75 años. Por ejemplo, le irradia hasta los 60 y hay que seguir ese control hasta los 75. ¿Cuál es el papel de los familiares en este caso? Y generalmente tienen un rol interesante, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una cirugía mutilante, radical, el acompañamiento y el apoyo familiar es fundamental, sin duda. No es cualquier cirugía. De hecho, nosotros, para plantear un tratamiento radical, un tratamiento quirúrgico, les explicamos todos esos detalles al paciente, las probabilidades y los efectos colaterales que pueden generar. Pero repito esto, y es muy importante enfatizar, es que todo lo que genera la cirugía, ¿verdad?, se puede resolver posteriormente. Sin embargo, un cáncer de próstata que avanzó, ¿verdad?, nos va a llevar, o sea, vamos a morir con esa enfermedad. Eso es muy importante recalcar. A nivel país, el IPS es uno de los centros que atienden en este caso. Luego están los hospitales, lógicamente, del Ministerio de Salud, ¿no? Asimismo, el INCAM, el Instituto Nacional del Cáncer, Hospital Nacional de Itagua y Hospital de Clínica son los hospitales de cabecera. Un dato importante que nos tocamos, hablamos de la cantidad de casos de cáncer de próstata avanzado, pero no dijimos el número de pacientes que curamos al año. Que eso sí, yo estoy en IPS hace 21 años, ¿verdad? Cuando era residente, operábamos más o menos 5 cirugías curativas por año, ¿verdad? Y hoy en día operamos aproximadamente 100 a 150 pacientes por año. O sea, si bien el número de muertes no tuvo un cambio muy importante todavía, el número de curaciones sí, ¿verdad? Y eso sí es alentador, claro. Y eso fue gradualmente y tuvo mucha relación con la campaña del Noviembre Azul que empezó fuerte en Paraguay hace 5 años aproximadamente, ¿verdad? Y realmente el número de consultas
el número de pacientes que acuden y el número de curaciones nos muestra que sí sirven este tipo de campañas. Estamos con el doctor Daniel Romero compartiendo información clara, útil, sencilla para que usted comprenda lo importante que es entrar en la atención médica. Llegaste a los 40 años, anda a visitar a tu urólogo, y así empezás a prevenir el cáncer de próstata. Ya volvemos. Volvemos aquí nuevamente con el doctor Daniel Romero, acá hablando del mes de noviembre, noviembre azul, mes de la lucha contra el cáncer de próstata. Ya hablamos de lo que es el cáncer, de su tratamiento, pero cuando también hablamos de esta enfermedad siempre nos asusta, no solo por lo que pueda acontecer en la vida, sino por supuesto por los costos que conlleva esta enfermedad. Y en el Instituto de Previsión Social que vos aportaste durante toda una vida o durante un tiempo, o sea, ¿cuánto le cuesta al IPS llevarte a vos a la cura? Doctor, si tenemos que hablar de precios, ¿cuánto cuesta todo este tipo de cirugías curativas, los tratamientos, medicamentos? Sí, y yo creo que es uno de los puntos cruciales del motivo de esta campaña, ¿verdad? Porque a modo de anécdota, el Noviembre Azul nació en el año 2003 en Australia. Justamente empezaron un grupo de amigos, un equipo de una disciplina deportiva. Uno de los amigos se le hizo el diagnóstico de cáncer de próstata. Vieron que los costos para el tratamiento, porque era un cáncer de próstata avanzado, eran muy altos. Entonces empezaron a hacer campañas para recolección de dinero. Y si ustedes ven, siempre la propaganda del bigote, ¿verdad? Entonces, para llamar la atención en esa campaña se dejaron el bigote y se pelaron la cabeza. Se raparon la cabeza. Entonces empezaron a juntar dinero para el amigo que estaba con cáncer de próstata y ayudar. ¿Por qué? Porque eso es fundamental, los costos son altísimos. Entonces así nació en el 2003 el Noviembre Azul en Australia, ¿verdad? Teniendo en cuenta los altísimos costos que genera esta enfermedad en pacientes con edad avanzada. A IPS le cuesta a un paciente una cirugía curativa, por ejemplo, le cuesta alrededor de 50 a 70 millones de guaraníes, ¿verdad? O sea, estamos hablando alrededor de $10.000. Un paciente que el instituto va a gastar una sola vez y el paciente se cura, ¿verdad? Un tratamiento con radioterapia le cuesta a IPS aproximadamente 20 a 30 millones de guaraníes y se gasta una vez y el paciente se cura. Pero sin embargo, un paciente... Entre paréntesis, multiplicar eso por los 500 que cada año que vos decís. Así mismo, o sea, para tener en cuenta, pacientes con cáncer de próstata avanzado que van a morir de cáncer de próstata, en IPS tenemos 150 aproximadamente, ¿verdad? Y esos pacientes, dependiendo del estadio, un estadio inicial, el paciente puede llegar a gastar aproximadamente 6 a 7 millones de guaraníes al mes, cuando empieza la enfermedad avanzada. Pero esta enfermedad no es como otro tipo de cánceres, sino nos da una sobrevida más importante. El promedio de vida en un paciente con cáncer de próstata avanzado entre 5 a 10 años, algunos más inclusive, ¿verdad? Y esos últimos 3 o 4 años de vida puede costarle al instituto por mes, durante 3 años aproximadamente, 70 millones de guaraníes. O sea... ¿En total o por cada año? Cada paciente por mes. Por mes. Y multiplicar eso por 250. O sea, sí. nosotros tenemos un gasto anual en el instituto de aproximadamente 9.500 millones de guaraníes al año en pacientes con cáncer de próstata avanzado. O sea, estamos hablando de una cifra enorme. Ahí están medicamentos, ¿verdad? La disponibilidad, etc. Claro. Estamos hablando de bloqueadores hormonales de primera línea, segunda línea, tercera línea, quimioterapia, radioterapia paliativa, en algunos casos algún otro tipo de tratamiento como embolizaciones cuando hay sangrado, ¿verdad? O sea, y todo esto, ¿verdad?, es paliativo, o sea, todos estos pacientes y ese gasto de 9.500 millones, tenemos nosotros la certeza de que todos esos pacientes van a morir, ¿verdad?
O sea, no vamos a poder Ya curar. están en un estado ya muy avanzado. Ya están con una enfermedad avanzada y van a morir de esa enfermedad, ¿verdad? Eso es lo triste en esto, ¿verdad? O sea, gastar un montón de dinero y el que tiene IPS es una bendición porque el instituto generalmente, evidentemente siempre hay momentos en que falta algún que otro medicamento, ¿verdad? Pero imagínate no tener IPS, Uf, una enfermedad te va a dejar en gastar la lo casa, que no tenés te va a dejar en la calle. y morir finalmente, ¿verdad? De repente sería gratificante hacer todo un esfuerzo enorme, ¿verdad? Curarte y tener una vida digna, ¿verdad? Y sobre todo con buena calidad de vida. Pero sin embargo, estos pacientes, así como hablamos anteriormente, por el tratamiento que implica el bloqueo hormonal, en primer lugar te hace perder todos tus caracteres sexuales secundarios masculinos, porque se corta la producción de hormona masculina. Y genera un montón de trastornos que te dan una pésima calidad de vida, ¿verdad? Vos me decía una cosa también un poco fuera de micrófono, que hoy la tecnología, la ciencia avanza con muchos mejores medicamentos y el tema es que son muy buenos, o sea, que hacen efecto, no es que son medicamentos a prueba, sino que al contrario, te solucionan el problema. Así mismo, antes, te estamos hablando hace 15, 20 años, un paciente en estadio final no teníamos nada que hacer, o sea, intentábamos que muera dignamente, ¿verdad? Y hoy en día con los medicamentos de última generación que tenemos en el Instituto de Previsión Social, podemos estirar esa sobrevida fácilmente de 2 a 3 años en un paciente que antes moría al mes o a los 2 o 3 meses. O sea, eso es muchísimo, ¿entendés? Y realmente, si vamos a tener esos resultados, evidentemente se lucha por mantener al paciente con vida y con buena calidad de vida, que es lo que te dan estos medicamentos de última generación. Por ello el costo tan elevado, ¿verdad? O sea, una ensalutamida, que es un medicamento que tenemos acá en el instituto, cuesta al mes por cada paciente alrededor de 40 millones de guaraníes. Y a eso se le suma otros medicamentos que no se pueden dejar administrarlo, ¿verdad? Entonces, como hablamos hace rato, tenemos alrededor de $10.000, alrededor de 60, 70 millones de guaraníes, que es lo que gasta un paciente con cáncer de próstata avanzado por mes, y a veces eso puede durar, ese paciente puede vivir 3 años, o sea, está gastando 70 millones de guaraníes por mes durante 3 años. Un paciente que no, aquellos que dicen, no, yo voy a morir más con mi cáncer, o sea, ¿cuánto tiempo es de la letalidad de la enfermedad? ¿Te llevan un mes, 2 meses, un año? Y realmente, si empieza, o sea, si vamos a hablar del proceso en sí de todo el cáncer de próstata, eso para que evolucione a la fatalidad tenemos 10 años aproximadamente, es mucho tiempo, ¿verdad? Y por eso es muy interesante y más todavía una de las enfermedades más detectables porque nos da mucho tiempo. La duplicación de las células tumorales en el cáncer de próstata es lenta, o sea, tenemos tiempo para hacer la detección precoz, tenemos tiempo para curar al paciente y dentro de todo lo malo, estos pacientes viven muchísimo. Probablemente el cáncer de próstata avanzado es el que más permite vivir a los pacientes, es el que más sobrevida le da a un paciente, ¿verdad? Lastimosamente, y repito, eso no es la vida que querríamos para nosotros, ¿verdad? Claro. Pero sí hay una buena sobrevida, y más todavía con todos estos medicamentos de última generación. ¿Son tratamientos ambulatorios o incluyen internación prolongada? ¿Cómo es el tratamiento en ese sentido? Y en el caso de los tratamientos paliativos y con tratamiento hormonal son totalmente ambulatorios. Es más, cuando hablamos de cáncer queremos hablar mucho de quimioterapia. Y así como hablamos fuera de micrófono, en el cáncer de próstata prácticamente no se usa la quimioterapia. Estos medicamentos de última generación son comprimidos, son pastillas, ¿verdad? Que uno los retira mensualmente del instituto, ¿verdad? Y los consume como cualquier otra pastilla y se hacen los controles laboratoriales para ver si la enfermedad responde al tratamiento. Hoy en día, justamente estamos trabajando en eso con el Comité de Oncología, en un estudio genético que estamos luchando para ver si se puede introducir en algún momento a nivel institucional, que nos dice inclusive que tal o cual medicamento le pueden hacer efecto a tal paciente o a otro paciente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hoy en día yo prescribo una ensalutamida que cuesta 40 millones de guaraníes al mes
y puede ser que ese paciente no se beneficie, entonces el instituto está gastando un montón de dinero que finalmente no le va a servir a ese paciente, y un estudio genético cuesta alrededor de 5 millones de guaraníes y te ahorras, por ejemplo, 3 o 4 meses en salutamía, que le puede costar al instituto 200 o 300 millones de guaraníes. Claro. Así es. No, y es importante realmente entonces recordar una cuestión dentro de esto, porque al final, llegando un poco a la conclusión ya del programa, todo pasa por ir a hacerse los controles. Porque es más, a veces pues la gente tiene también la falsa idea de que si me da síntomas me voy a controlarme, ¿verdad? Pero sin embargo, este cáncer no te da síntomas, no es que te va a doler el costado, la cabeza, no te va a dar fiebre y esas cosas. Sí, te va a dar síntomas, pero cuando te va a morir, o sea, cuando estás cerca de la muerte, cuando la enfermedad está muy avanzada y no hay manifestaciones en la glándula, ¿verdad? Y eso es muy importante recalcar, ¿verdad? Como para ir cerrando. ¿Por qué? Porque generalmente los tumores, el cáncer de próstata, se origina en la periferia del glande. Entonces, la hiperplasia prostática benigna se genera alrededor de la uretra, ¿verdad? Que es por donde orinamos. Entonces, cuando hay síntomas, generalmente eso se relaciona con una patología benigna, ¿verdad? Y insisto con esto, el cáncer de próstata en estadios iniciales, inclusive en estadios avanzados, a nivel del árbol urinario no genera síntomas. Genera síntomas en la espalda porque hay una metástasis ósea, ¿verdad? O a nivel abdominal anterior porque hay una metástasis hepática, ¿verdad? O trastorno respiratorio porque hay metástasis en el pulmón, ¿verdad? O trastorno del equilibrio porque hay metástasis en el cerebro, ¿verdad? Entonces, no suelen tener relación con el árbol urinario, ¿verdad? Entonces, muy importante, no genera síntomas, por eso se hace esta campaña para buscar en personas sanas. Le pedimos a la gente que está en el grupo etario y de riesgo que vaya al control, ¿verdad? Que se puede curar, que podemos ahorrar un montón de dinero que podemos usar para otros fines a nivel país, a nivel IPS, ¿verdad? Y que la calidad de vida no es la misma en un paciente con cáncer de próstata avanzado, donde hacemos un tratamiento y por más que viva 10 años, el paciente no va a tener la calidad de vida que va a tener un paciente que está curado con una cirugía, ¿verdad? Algo que haya quedado en el tintero que querés decirle a la gente, a los muchachos sobre todo. Y simplemente volver a repetir que tomen conciencia, que se haga la campaña de boca en boca, porque al final eso es lo mejor, ¿verdad? Y aquellas personas que pudieron tener una experiencia familiar con un cáncer de próstata avanzado, sobre todo, si nos escucha, que sean también un faro y una ayuda para transmitir lo que genera los problemas a nivel familiar, los gastos, y realmente no es grato ver morir a una persona de cáncer, ¿verdad? De ningún tipo de cáncer. Evidentemente el cáncer de próstata es peor porque ataca los huesos, hay sangrado, ¿verdad? Y la calidad de vida es pésima. Tomar conciencia y saber que se cura y que los efectos secundarios que genera la curación también tienen cura hoy en día. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. El doctor Daniel Romero, hoy en este podcast hablando del Noviembre Azul, la lucha contra el cáncer de próstata. Hemos aprendido muchas cosas, así que a cuidarse. Nos vemos hasta cada momento.